Listo. Entonces, en este nuevo día, pues, vamos a retomar el tema de las recomendaciones que se nos hace para orar de una manera más efectiva, ¿no? Habíamos visto que el vivir una relación con el Padre nos transmite la autoridad que Jesús recibió de él para que nosotros también podamos orar y a través de la oración vencer el mal, en primer lugar, segundo, al maligno y a todas sus operaciones de maldad, y tercero, revertir todas esas circunstancias que nos sobrevienen en la vida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el orar en el nombre de Jesucristo, que implica, ¿no? Implica en primer lugar pedir en la mediación de Él. Eso sería bueno que lo anotemos, en la mediación. Y lo vamos a ver en Juan 14:6, un versículo ya conocido por nosotros, lo vamos a simplemente a repasar. ¿Cuál, perdón? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y verso 6. Vamos a recordar esto que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Listo, adelante entonces. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Gracias, Rosita Delia. Yo no encuentro Juan 14. Pero no es primera de Juan, ¿ah? Es Juan. Juan, sí. Sí, Juan. Capítulo 14. ¿Por dónde estás, Anita? Ah, ya, 772. 772. Ya. Ya lo encontraste. Entonces el verso 6. Ya. Juan 14. Verso 6. Ya lo tengo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exacto. Miren ustedes esta categórica y contundente afirmación que hace el mismo Hijo del Altísimo, Jesucristo. Él dice que nadie viene al Padre sino por Él. O sea que no hay varios caminos, no hay varias religiones, no hay varios intermediarios, sino hay solo uno. Esto es indiscutible, esto es contundente. Si queremos llegar al Padre, solo lo podemos hacer por la mediación de Jesucristo. Ese es el único camino. Dios, el Padre, dispuso que su Hijo fuera el único camino para llegar a Él. Si nosotros nos encomendamos a cualquier otra personalidad o buscamos cualquier otro camino, pues va a ser inútil, va a ser ineficaz, porque no existe, no hay. Y entonces nos perderemos por otros caminos y no vamos a llegar al Padre, porque solo hay uno. Así que si estamos en Jesucristo, estamos en el camino, porque hay uno solo, el camino, y estamos en el camino correcto. Veamos otra también que es sumamente contundente y que me parece que ya la habíamos visto antes, y está en Primera a Timoteo. Ya. ¿Eso después de Juan? Sí, después de Juan, pues viene Hechos, Romanos, los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y ahí viene Timoteo. Ya, Timoteo, ya. ¿Qué capítulo? Ya, el capítulo 2. Ya. Y el verso 5. Ya lo hemos leído eso también. Sí, también ya lo hemos leído, sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense ustedes, la escritura se reconfirma, y en este versículo, a más de decir que solamente hay un Dios, porque es cierto, no hay varios dioses,
sino hay uno solo. Los hombres crean los dioses y les hacen, yo qué sé, estatuas y altares y se los inventan y los adoran, pero no es que realmente existan, sino que son dioses inventados por el ser humano, porque Dios realmente solo hay uno, ¿no? Pero dice adicionalmente que hay un solo mediador entre Dios y los de hombres. los hombres. Jesucristo hombre. También lo dice así. ¿Cómo lo tienes tú, Rosita Delia? Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, el hombre, Cristo Jesús, ¿cómo es esto? Exacto, el hombre Cristo Jesús. El hombre Cristo Jesús, sí, está bien. O sea, Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? A través de ese Jesucristo es que nosotros podemos llegar al Padre. Entonces, Él es el mediador. Y vamos a ver ahora un poquito más adelante. Sigamos avanzando. Pasamos Hebreos, perdón, llegamos a Hebreos, pasamos Timoteo y Filemón y llegamos a Hebreos y vamos a buscar el capítulo 12. ¿Qué vamos a ver? Hebreos 12. Hebreos 12 y el verso 24. ¿Aló? 12, 24. Sí. Está acá. Ya. Ok. ¿Quién quiere leerlo? A Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Exacto. Sabemos que Abel derramó su sangre por mano de Caín que lo mató. Y esa sangre clamaba a Dios por justicia. Ahora, Jesucristo también derramó su sangre, pero la sangre de él es más importante que la de Abel, es lo que quiere decir ahí. Habla mejor. Perdón, no leí, no oí porque se me cortó la señal, me quedé en negro. ¿Qué estamos viendo ahorita? Hebreos 12, 24. Hebreos 12, 23. Ya, ok. Ya. Entonces, aquí se lo presenta a Jesús como el mediador de un nuevo pacto, es decir, de un nuevo acuerdo entre Dios y los hombres. Dios establece un nuevo acuerdo con la humanidad y le dice a la humanidad, ¿quieren venir a mí? ¿Quieren tener conmigo una relación? Pues entonces yo pongo a mi Hijo amado para que Él se convierta en el mediador entre ustedes y yo. Eso es lo que está diciendo el Padre aquí, que Jesucristo es el mediador que el Padre ha puesto como condición. Él no acepta otro mediador, Él no acepta ninguna condición que le podamos poner nosotros a Él, sino más bien Él pone las condiciones y Él dice, Jesucristo es mi condición. Él se sacrifica por ustedes, muere derramando su sangre como sacrificio para que esa sangre sea aceptada ante el Padre en redención de nuestros pecados. Entonces, aquí habla también de Jesús, el mediador, y dice el mediador, o sea, hay uno solo. Uno solo. No dice un mediador, sino dice el mediador. Ahora, mediador es alguien que está en medio de dos interlocutores, por eso de ahí viene el término mediador, porque media, es decir, se pone en la mitad de dos. Cuando hay un conflicto entre dos partes, generalmente se busca un mediador, alguien que se sitúe en medio de los dos e interponga sus buenos oficios. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Se pone en la mitad entre el Padre y los seres humanos. Y Él media, ¿no? Recordando al Padre que Él derramó su sangre por mí, por Anita, por Rosita Delia, por todo lo que le aceptamos a Él como mediador. Y entonces dice, yo derramé mi sangre por ellos. Entonces, acepta a los padres. ¿Ven? Y entonces el Padre acepta nuestro acceso. Es como que le damos un código de acceso y el código es el nombre de Jesucristo, que Él es el mediador.
Entonces entramos al lugar santísimo, entramos a la presencia de Dios en oración cada vez que querramos, ¿no? 24/7, 365, pero por los medios de Jesús, porque Jesucristo intercede ante el Padre por nosotros. Es alguien que tiene o se le da la autoridad para hacerlo. Eso es lo que se llama un mediador. A un mediador cualquiera en este mundo, ¿no? Se lo llama porque él ya tiene las credenciales de mediador, o nosotros le damos las credenciales para que él interponga sus buenos oficios y él medie entre los dos y nos ayuda a ponernos de acuerdo, ¿ok? Entonces, el diccionario define al mediador como el que media entre dos o más partes para que lleguen a un acuerdo en un asunto o en un problema. Esa es la definición del diccionario. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nos presenta la Escritura a Jesucristo como mediador, Él cumple estas características, ¿verdad? El que se pone en la mitad de las dos partes. La una parte es el Padre, que es Dios, y la otra parte somos nosotros, que somos seres humanos, ¿ok? ¿Qué implica esto? Esta mediación implica que las partes solas, ¿no? O por sí mismas, no pueden establecer una comunicación, ni un acuerdo, ni una conexión. Por sí mismas no pueden, por sí solas no pueden, sino que necesitan de alguien aceptado por ambas partes que actúe en su representación y al cual, o sea, a ese mediador, ambas le confieren esa confianza y esa autoridad. Miren ustedes, repito, como no nos podemos poner en contacto con Dios por nuestros propios medios, entonces necesitamos a alguien que sea aceptado por ambas partes. Primero nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, como nuestro intercesor, como nuestro intermediario. Lo aceptamos, entonces le damos credenciales o lo autorizamos a Él. Y el Padre también, porque es su Hijo. Él le dio autoridad y Él le confirió esa condición de mediador, porque dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Se acuerdan cuando se estaba bautizando Jesús? Se oyó una voz del cielo, ¿no? Que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, ambas partes, el ser humano y el Padre, Dios, lo ponen a Él como intermediario, lo aceptan y le dan la autoridad. Así que Jesús es el único que ha hecho los méritos para alcanzar esa posición de mediador. ¿Me explico? Entonces, Sí. entonces si alguien me pregunta por qué entonces nos han enseñado de que hay otros mediadores, pues eso simplemente no está en la palabra. ¿Qué podemos decir? Es una ocurrencia, es una invención o cualquier otra cosa que ya no vale la pena calificar, pero sencillamente no es cierto, no es válido, y la Escritura nos lo revela de manera categórica. Lo hemos visto. Yo soy el camino, dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Uno solo. Primero Timoteo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más quien pueda mediar porque nadie tiene las credenciales que Dios le haya dado o que nosotros le podamos aceptar para eso. Y Hebreos también nos dice que Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. ¿Ok? Ya que por sus propios méritos el ser humano no puede acceder directamente al Padre, Él, el Padre, por su infinita gracia, planeó establecer a su Hijo unigénito como el único capaz de intermediar entre las partes y establecer una relación entre ellas.
Entonces, gracias a Jesucristo, nosotros podemos tener una relación con el Padre. ¿Nos damos cuenta? Jesús es el único que, siendo inocente de nuestros pecados, siendo puro y limpio de pecado, porque él nunca jamás cometió pecado, él murió vertiendo su sangre y venció a la muerte ¿a través de qué? De su resurrección. Resurrección. Exacto. Al resucitar, pues le hizo lero a la muerte, porque ya la muerte no lo retuvo, no pudo retenerlo muerto. Él venció la muerte y se levantó de entre los muertos, resucitando. Y además de eso, ascendió a los cielos, sentándose a la diestra del Padre en gloria y majestad. ¿Quién? O yo me pregunto, en los cielos o bajo los cielos aquí en esta tierra o debajo de la tierra. Otra vez se me quedó. ¿Se te fue? Hola, hola. ¿Qué pasa? Sí, parece que sí se le fue. Se le fue la señal. ¿En dónde está? A ver. Hola, Anita. Ahorita regresé. No sé por qué me estoy yendo y viniendo. A mí la imagen se sigue yendo y viniendo. Ajá, sí. Estás en vaivén. La señal no está muy buena entonces. Sí, a mí me pasó eso ahorita. Me quedé, o sea, los veo, pero o sea, están friseados, o sea, están paralizados. Ah, claro. Ah, no, yo a Roberto no lo veo. Congelados. ¿Qué pasó ya de ahí? Ya. Bueno, yo me hago una pregunta y se las hago a ustedes. A ver, en los cielos o aquí en la tierra, que es debajo de los cielos, o debajo de la tierra. Primera pregunta, ¿quién más conocemos que haya sido purísimo, limpio, sin pecado y se haya ofrecido delante del Padre para morir en una cruz por todos los humanos? ¿Quién más conoce? Jesucristo. Solamente Jesucristo. Solo Jesús. ¿Nadie más? Nadie más. Nadie más se ofreció a morir en una cruz y verter su sangre por nosotros. ¿Quién más lo hizo? Nadie. Segunda pregunta. ¿Quién más ofreció esa sangre en rescate por los condenados a muerte eterna? Que éramos nosotros. Jesús. ¿Quién más? Solo Jesús. Ahora, tercera pregunta más contundente. ¿Quién más resucitó venciendo la muerte definitivamente y ya no está entre los muertos? Jesús. Resucitó. Solo Jesús. Porque si alguien me dice, oye, pero Jesús resucitó a Lázaro. Sí, pero Lázaro volvió a morir después. Llegó un tiempo en que se le acabó, se le caducó la partida de nacimiento y se murió. ¿Verdad? Pero Jesucristo nunca más volvió a probar muerte, solo una vez en la cruz. De ahí resucitó y luego viene la cuarta pregunta. ¿Quién más ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre? Según lo dice la Escritura, porque lo dice en varias partes. ¿Ok? ¿Quién más ascendió a los cielos? Nadie más. Porque si me dicen que alguien más ascendió a los cielos, yo le digo, ¿dónde está escrito en esta escritura? ¿Dónde? Quiero verlo. Y entonces llegaremos a la conclusión de que ha sido, pues, no sé, una invención, una fábula o cualquier cosa, pero no tiene asidero bíblico. Por eso es que si nosotros queremos conocer la verdad tenemos que encontrarla en la voz escrita de Dios, que es la Escritura. Fuera de ella, cualquier cosa que aparezca será simplemente una invención, mas no tiene un asidero que Dios respalde. ¿Ok? Entonces, por esos motivos es que Jesucristo ha sido grande y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, como me parece que ya lo leímos en Filipenses 2 anteriormente, ¿no? Dice Filipenses 2, ¿no? Que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ante ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, debajo de los cielos en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Padre. No hay otro Señor, solamente Jesucristo. Entonces, entendido esto, podemos decir que cuando oramos, debemos recordarnos a nosotros mismos y también al Padre que estamos llegando a Él por medio de Jesucristo, porque Él es el único mediador entre el Padre y nosotros. Entonces, orando en el nombre de Jesucristo como mediador. Ese es el primer punto de lo que implica pedir en el nombre de Jesucristo. Si Jesucristo ha sido aceptado por nosotros en nuestro corazón como mediador, como salvador, entonces Él ya tiene la facultad de intermediar y representarnos a nosotros. ¿Se acuerdan de esos exorcistas ambulantes que intentaron sacar ese demonio? ¿Se acuerdan? Ellos no tenían a Jesucristo como mediador. Por eso el propio demonio les dijo, ¿no? A Jesucristo conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. No tenía ninguna credencial. ¿Ustedes quiénes son? Otra vez. Se fue. Se quedó congelada la imagen. Caramba. Esperemos que nos avise entonces un ratito. Sí, no. Anita. Anita. Carambolis. Bueno, ¿alguna pregunta, Rosita Delia? No, oye, todo está clarísimo. Está súper claro, ¿no? Es que... no hay duda, no hay nada. Así es. La palabra no admite duda alguna porque es muy clara. Y ella se interpreta a sí misma. Ella nos explica con claridad, porque si no lo vemos en un versículo, lo vemos en el otro. En el otro, y entonces establecemos una triangulación y ahí nos damos cuenta de que la escritura es perfecta, es clara, es nítida. Uy, Anita no nos regresó. Parece que esta vez no. Ya. Te regresé. Sí. Ya está entonces, Anita. Ok. Sí, aquí estoy, pero no sé si me oyen. Sí, No, sí, te oímos. Te escuchamos. Nos detuvimos. No te veo, yo no te veo, pero no, sí esta que va y viene la imagen también. Ya, pero bueno, no avanzamos, nos detuvimos un ratito hasta que tú ya estuvieras de nuevo, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que significa orar en el nombre de Jesucristo. El primer punto es orando en la mediación de Él. Vamos a ver el segundo punto que significa orar en el nombre de Jesucristo, es pedir en los méritos de Él, ¿no? Como consecuencia del anterior, Jesucristo tiene los méritos para hacerlo. Ahora, primero veamos qué significa mérito en el diccionario. Mérito significa derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho. Repito, el derecho de recibir un reconocimiento por algo que uno ha hecho. La segunda acepción del diccionario es acción o conducta que hace que una persona sea digna de premio o de alabanza. Miren ustedes. Entonces, Jesucristo ganó el derecho a que se le reconozca el haber muerto por nosotros, algo que nadie ha hecho por toda la humanidad, derramando su sangre únicamente para que esa sangre sea aceptada como sacrificio en favor de nuestros pecados. Es decir, Él pagó el precio. Vamos a decir lo siguiente. El diablo, una vez que vio que nosotros pecamos, le dijo a Dios, vamos a decirlo así, figurado, como una metáfora, ¿no? Ellos son míos porque pecaron. ¿Porque qué? Porque pecaron. Porque pecaron, son míos, ¿ya? La gente que peca, ¿no? Le da derecho legal al diablo de poseerlos y él
a los seres humanos nos esclaviza y se vuelve como amo nuestro porque no podemos salir del pecado. Y hay gente que vive pecando todo el día 50.000 veces y cada vez peca más y peca peor, ¿me explico? Tal vez nosotros no hemos sido esa clase de pecadores, pero igual envidiábamos, celábamos, a veces decíamos mentiras, nos enojábamos, insultábamos, etcétera. Cosas que se pudieran considerar menores, pero igualmente era una vida de pecado. Y no podíamos, exacto, y no podíamos salir de ello porque no teníamos la facultad, el poder, la capacidad, porque estábamos sometidos. Entonces, la única manera de que nosotros podamos salir del pecado es si alguien paga el precio y compra nuestro rescate. Cuando alguien, por ejemplo, era esclavo en el mundo antiguo, y por ejemplo yo quería comprar ese esclavo, yo tenía que pagar el precio que me pusieran o que me pusiera el dueño, digamos, actual de ese esclavo, para yo entonces adquirir los derechos, ¿ok? Así también en el fútbol hay lo mismo, no compran jugadores el derecho legal, digamos, ¿no? De poseer a un jugador, y un jugador, una vez que es propiedad de un club, no puede zafarse del club a menos de que otro club lo compre o que él tenga el dinero para poner en rescate de su propia libertad. Es exactamente igual. Es impresionante, pero cuando alguna vez yo leí cómo funciona esto, dije yo, es exactamente igual. Hay jugadores que compran su pase y luego son libres para poder negociar sus servicios con cualquier club. Entonces se van de Barcelona, o están en MLE, o se van a Liga de Quito, o se van a jugar a otro país, a México, a España, lo que sea, ¿verdad? Pero mientras no puedan hacer eso, entonces están sujetos legalmente al club que él compró su pase. Exactamente aquí, lo mismo. Jesucristo dijo, yo pongo mi sangre y de parte del Padre, yo compro la libertad de Anita, de Rosita Delia, de Roberto o de quien quiera ser libre. Por eso Jesucristo nos hace libres y él dijo, ¿no? Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dijo él. Entonces, si él nos liberta es porque él pagó el precio y él se lo recuerda al Padre y le dice, yo pagué el precio por ellos. Y entonces tienen derecho a llegar a ti, Padre, a través mío, porque yo hice los méritos y tú me diste ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesucristo es digno de recibir premio o alabanza. El premio fue el que Dios le dio, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y la alabanza es la que recibe de todos los ángeles y recibe también de todos sus hijos. Nosotros lo alabamos a Jesucristo, ¿no? Y le decimos cosas hermosas a Él porque Él es el único digno. Entonces, esto es lo que significa tener un mérito o ser digno, ¿no? El derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho. Jesucristo hizo eso, el morir en la cruz por nosotros. Y lo segundo es, esa acción o conducta lo hace digno de premio o alabanza. Entonces, es perfecto. Él ha hecho los méritos. Entonces, al llegar al Padre, no podríamos hacerlo así nomás, como se dice, ¿no? Por nuestros propios méritos, porque nosotros no los tenemos. El único mérito que hemos hecho es para condenación eterna, pues el haber pecado, el haber tenido una vida pecadora. De eso somos nosotros merecedores y dignos, de una condenación. Exacto, ser procesados por nuestros pecados, ¿verdad? Y ser hallados culpables y condenados, ¿ok? Entonces, haremos bien en presentarnos recordándonos a nosotros mismos y al Padre que lo hacemos a través
del único digno de todo mérito, que es Jesucristo. Entonces ahí es perfecto, el Padre nos recibe inmediatamente, ¿verdad? Es decir, reconociendo que es por la intermediación de Jesucristo calificada que entramos al trono de la gracia, ¿no? Por su intermediación calificada, porque Dios la calificó, ¿ok? Vamos a ver entonces cuál es el respaldo bíblico o uno de los cuantos respaldos bíblicos que tenemos para hacer esta aseveración. Vamos a por ejemplo, a Salmos 18:3. Salmos está más o menos por la mitad de la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el capítulo 18 de Salmo. Salmo 18. Salmo 18. Y vamos a leer el verso 3. Déjame encontrar el Salmo que todavía no lo encuentro. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Exactamente. Perfecto. Ahora les voy a explicar esto. Esperemos primero. Yo no lo encuentro. Tú dijiste en el Antiguo Testamento. Salmos, todos los salmos. ¿Por dónde estás más o menos, Rosita Dele? Aquí están Salmos, ya, ¿qué Salmo? Capítulo 18. 18. No, ¿qué Salmo? Salmo 18. 18. Ah, ya. Espérate, que estoy por el 37. Ya. 24, 18, ¿qué más? Verso 3. 3. Sí. Sí. Ah, ya, ok. A ver, lee, ¿qué dice el tuyo? El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi liberador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad, es mi escudo y me da la victoria. Ya, pero no has leído el tercero. El versículo 3. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Sí. Rosita, A ver, a mí me sale Salmo 18, dices. sí, pero el verso 3. Eso me sale. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Ah, porque esos son Mira, los versículos. estoy bien, mira. Alcanzas a ver, ese es Salmo 18 y ahí está el 3. Ajá. O sea, tú tienes como decir en un solo versículo los tres, porque tú has leído los dos primeros. No, el primero que a mí me sale es yo te amo, Señor, mi fuerza. Sí. El Y segundo. de ahí viene lo que te estoy diciendo. El 2. Ajá, de ahí. No, el 2 dice, yo te amo, Señor, mi fuerza. Y el 3 ya dice, el Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad. Es mi escudo y me da la victoria. Yo lo tengo como 2. A ver, y entonces lee el 4 para ver si coincide. Invoco al Señor que es digno de alabanzas y me veo libre de mis enemigos. Ya, ese es el versículo. Entonces quiere decir que en tu versión, por algún motivo, dividieron los versículos en más. O sea, Ese era el 4, es el de. Entonces, es el 4. Claro, para ti es el 4, Rosita Delia. Pero mira lo que dice, ¿no? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, ¿quién es Jehová? Jehová, básicamente, Dios. El Dios que se presentó ante Moisés y le dice, yo soy, es decir, mi nombre es yo soy el Eterno. Y de ahí derivó el nombre Jehová o Yahvé, ¿ok? Entonces, Dios se presenta como el único digno de ser alabado, pero resulta que Dios en el Nuevo Testamento ya se presenta como lo que Él es trino y uno a la vez. Entonces, Jesucristo, siendo Hijo del Altísimo, es a la vez uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Por tanto, Jesucristo es digno también como el Padre de ser alabado, ¿no? Y digno significa que tiene mérito, ¿ya? Ese es un versículo. Ahora vámonos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 5. Y el verso 9.
Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí lo encontraste, Rosita Sí, Delia? sí, te lo leo. Ya, Sí. sí. El 9, ¿no? Sí. Sí. Y cantaban este cántico nuevo. Eres digno de tomar el libro y de subir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Correcto. Bueno, miren cómo le estaban cantando, ¿verdad? En la visión que veía el apóstol Juan, que fue la visión del Apocalipsis, y él en el verso 8 menciona el cordero con C mayúscula. Ese cordero inmolado no es nadie más ni nadie menos que el propio Jesucristo. Y habla de que él derramó su sangre y dice compró con esa sangre. ¿Se dan cuenta? Por eso hablamos de comprar. Él pagó el precio de nuestro rescate para que podamos salir, liberarnos de la maldición y de la esclavitud del pecado. Entonces, ahora ya tenemos la libertad de elegir no pecar. Y si por A o B motivos llegamos a pecar en algún momento, inmediatamente pedimos perdón al Señor Jesús, que Él nos limpie con su sangre y automáticamente queda borrado de nuevo ese pecado. Verdaderamente perdonado, porque lo estamos haciendo de la manera correcta, no de una manera ceremonial ni religiosa, sino de la manera correcta, por intermedio de Jesús y habiéndolo aceptado y recibido en nuestro corazón. Entonces Él está aquí viviendo, ¿no? Adentro de nuestro corazón y está intermediando entre nosotros y el Padre. Y aquí se lo dice, ¿no? Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ¿no? Y entonces digno de ser alabado, ¿no? Ese es el segundo versículo. Vamos en el mismo capítulo 5, veamos el verso 12, más adelantito, a continuación. Ya. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí está, más completo todavía, ¿no? Ellos repiten diciendo a gran voz, el cordero que es Jesucristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Es digno, él es digno, él tiene los méritos de tomar el poder. O sea, ¿cuál es el poder? La autoridad del Padre. Solamente Él, nadie más tiene ese poder. Entonces, Él mismo es Dios. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Miren esa forma de alabarlo a Jesucristo, ¿no? En la visión, él ve que había un montón de gente que cantaba ese cántico y cantaban eso como alabanza al Cordero. Entonces, alabar al Cordero. Nosotros podemos también aprender y cuando le decimos, cuando estamos alabándole, podemos decir, Señor, tú verdaderamente eres digno, eres merecedor, el único, ¿no? De alabanza, de gloria, de honra, porque es tuyo el poder, es tuyo la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. Y al hacer esto, estamos alabándolo a Jesucristo, ¿no? Que junto con el Padre son uno y junto con el Espíritu también. Entonces estamos en Él adorando a toda la divinidad, que es una sola, ¿verdad? Así que... Ay, otra vez. ¿Ah? Otra vez dice. Ah, otra vez. Ahí regresé. Ya. Ok. Bueno, entonces estamos viendo el asidero bíblico, ¿no es cierto? Estamos viendo que Jesucristo tiene los méritos para intermediar. Y vamos a ver entonces el pasaje que creo que no lo habíamos visto entonces, el de Filipenses. Retrocedamos entonces. Vamos para atrás, Hebreos, y vamos a Filipenses. Está antes de Colosenses y después
de Efesios. ¿Cómo se llama? Filipenses, Filipenses. Estoy en Colosenses, antes o después. Filipenses, ya. Ya lo Ah, ya. ¿Qué? Sí. Queda al ladito, al ladito. Ya. Sí. Capítulo 2, Ya. ¿no? Y vamos a leer desde el 5 hasta el 11. Es un pasaje más larguito, desde el versículo... Sí, sí lo hemos leído. Ah, sí lo hemos leído entonces, lo tienes anotado. Ok. Sí. Entonces, vamos a ver. Del 5 al 11, ya. Exacto. Tengo uno con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina, igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor Padre para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso. Es precioso, ¿no? Ajá. ¿Qué te parece, Anita? Lindo. Es bellísimo, porque él dice que, Pablo dice aquí, que en nosotros haya también ese mismo sentir, ese mismo espíritu, esa actitud, ¿no? Que tuvo Cristo, el cual, teniendo la misma condición de Dios, porque él es Dios, sin embargo, él no se aferró a esa condición para decir, no, yo aquí me quedo, yo no me muevo. No, él se despojó a sí mismo de esa condición de Dios, de rey, ¿no? Y se humilló a sí mismo. Y dice que él también tomó forma de siervo, ¿no? De servidor, hecho como hombre, y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la peor de todas las muertes, la muerte de la cruz. Exacto, la muerte de cruz. Dice, por lo cual, o sea, por tanto, o sea, en consecuencia de todo lo que hizo Jesús, que fueron méritos, ¿verdad? Dios Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más grande que el de Jesús. Él no necesita la ayuda de nadie. Él se basta por sí mismo para llegar al Padre porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está ahí codeándose con el Padre. ¿Quién más puede hacer eso? Nadie, nadie, solamente Jesús, ¿no? Y dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, toda la creación lo adore a Él, lo reconozca a Él como Señor y se postre solamente a Él. Eso es lo que dice la Biblia, no manda a postrarse ante nadie más. Créanmelo, ante nadie más. Solo Jesucristo y el Padre, ¿no? Y dice finalmente, y que toda lengua, o sea, toda persona confiese, lo diga, lo exprese con su lengua, con su boca, que Jesucristo es el Señor. No hay ningún otro Señor. Para gloria de Dios Padre. De Dios. ¿Ah? De Dios Padre, para la gloria de Dios Padre. Exacto. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, ¿no? Y oramos en la intermediación de Él por los méritos de Él, estamos dándole gloria al Padre. Porque estamos confesando que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Aquí lo dice clarito. No hay vuelta, no hay vuelta para nada. Entonces, eso es, en definitiva, lo que significa mérito, ¿no? Y es parte de usar el nombre de Jesucristo cuando oramos. Es decir, que cuando estamos orando y decimos en el nombre de Jesús, es porque ya estamos cumpliendo estos requisitos, estamos ya reconociendo sus méritos, reconociendo su intermediación, y el próximo día, jueves, vamos a ver... Martes. Estamos hoy día... Jueves. Jueves. Perdón, estamos jueves hoy, perdón.
El próximo martes vamos a ver este último punto, que es pedir en la comunión con Jesucristo, ¿no? Esos son los 3 puntales de lo que significa pedir en el nombre de Jesucristo, ¿no? Así que, ¿qué les pareció este último punto en los medios o por los méritos de Jesucristo? Está más claro, yo he entendido ahora más claro. ¿Verdad que sí? Más claro. Rosita Delia. Sí, o sea, más claro, aparte de que te reconfirma que por medio de Jesús. Que por intermedio de Cristo es que tenemos que llegar al Señor. A Dios Padre, exactamente. Así es, ni más ni menos. Entonces. Ay, otra vez. Sí, ¿Otra a mí vez? se... ¿Perdón? Ahí sí, se le fue otro. Ya regresé. Ya. Va y viene, va y viene. Yo no sé qué es. Yo tampoco, yo desde el comienzo les dije, a mí se va y viene todo el rato. Ay, pasaron un mensaje de NetSlides diciendo que iban a nivel nacional a arreglar unas líneas. Ah, ya, eso puede. Oye, ser. pero yo no tengo NetLife. Yo sí tengo. Ya, pero y yo estaba en las mismas. Ya, sí, pero en general la señal de satélite puede ser. Es Ian que nos ha dañado todas las señales. Le echamos la culpa a Ian. Bueno, hasta aquí vamos a grabar entonces y vamos a seguir en oración.